cordial saludo a la presidenta de la sesión, Nadia Georget Blelescaf, a la senadora Berenice, Piedad, Norma, igualmente a los senadores Omar de Jesús, Josué Alirio, Honorio Miguel. Por ahí vi a Miguel Ángel Pinto, ya no lo veo más. Vi al senador José Alfredo, no lo veo más. Y personalizo el saludo porque este es un debate que aborda la problemática de personas. Secretario Praxere, cordial saludo. Más allá de las cifras, estamos hablando de personas. Y desde esa perspectiva, senadora Norma, voy a abordar inicialmente lo que ustedes plantearon de manera directa hacia mí durante la introducción al debate y después abordamos lo que eran las preguntas que debía solventar aquí de manera previa en el cuestionario que debí pasar por escrito, y lo hice 16 de septiembre, 3 de octubre y 21 de octubre de manera oportuna y juiciosa, y que tengo la presentación para complementar lo que desde la oratoria se puede hacer. Entonces, lo primero es, la Superintendencia Nacional de Salud tiene dos grandes objetivos: proteger el derecho a la salud de las personas, defenderlo y proteger los recursos públicos de la salud que han sido dispuestos para garantizar ese derecho. Y lo hace desde tres orillas: la inspección, la vigilancia y el control. Y debo decir que históricamente ha hecho mucha vigilancia, mucha inspección y poco control. Y es el momento de meterle un timonazo a esto, porque Colombia se cansó de escuchar quiénes son los infractores, qué infracciones cometen, pero no qué le pasa a los infractores. Y si queremos garantizar el derecho a la salud, tenemos que abordar desde el control a quienes infringen la normatividad. Senadora Hurtado, nosotros somos garantes y garantistas del ordenamiento jurídico colombiano. Cumplimos y hacemos cumplir lo que está definido como norma vigente. Y en ese orden de ideas hay que mencionar que así como hemos tomado decisiones que han decretado la liquidación de administradoras de recursos, también hemos adelantado los procesos correspondientes desde la legalidad para aprobar quienes aún tienen hoy intención de ser administradoras de recursos para que lo sean. No generamos un uso amañado de la normatividad, sino respetamos la seguridad jurídica que debe haber para todos los actores. Y en este caso, desde el rol de la superintendencia. En ese orden de ideas, hay que hacer una primera referencia antes de entrar a revisar el componente del cuestionario, el tema de los traslados. Y el tema de los traslados viene como consecuencia de una decisión del despacho del superintendente, y es la decisión de liquidar una administradora de recursos. Para saber para dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos. Y para saber bien dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. ¿De dónde venimos? La última vez que yo estuve en esta célula legislativa, hace ya algunos años, me citaron aquí para explicar cuál era la radiografía de criticidad que tenía en ese momento la EPS Saludcop, que posteriormente todos sabemos lo que pasó. Justamente la historia de las liquidaciones, senadora, empieza con Saludcop en el año 2015, en noviembre de ese año. Y empieza porque las personas que estuvieron antes de mí en el cargo de superintendente
tomaron esa decisión de liquidar EPS 14 veces. Es decir, fueron liquidadas 14 administradoras de recursos, tanto las que eran de naturaleza privada como de naturaleza pública, hasta inclusive con figuras de cajas de compensación familiar. Y allí se dio un fenómeno. Empezó con Salud Coop y continuó con una serie de entidades que en el año 2022, año presente, se generaron 2 liquidaciones por parte del superintendente designado por el gobierno anterior. Y si ustedes lo recuerdan, Comeva en el mes de enero y Medimás en el mes de marzo. ¿Recuerdan esas EPS, verdad? Y para que veamos la criticidad del sistema, donde una medida de solución se convierte en una medida que de manera colateral genera daño. Ayer justamente estábamos hablando con el liquidador de Medimás y con el liquidador de Comeva. Y en el tema de Comeva ya tenemos claro cuánto va a durar la liquidación. Solo unos mesecitos más. Y la razón es muy sencilla. No hay un solo peso para pagar acreencias. Esta administración de la superintendencia ha tomado 3 decisiones de ese tipo. Es decir, ha generado la liquidación de 3 entidades. En los 3 meses he ido coincidencialmente, no de manera voluntariosa, sí, a un ritmo de una EPS por mes. Primero fue Confahuila, después fue Convida y ahora el 4 de noviembre tomamos la decisión con Confaguajira. ¿Por qué se toma una decisión de liquidación de una entidad? No es porque en uso de una discrecionalidad el superintendente considera que debe liquidarse esa entidad. Hay razones de fundamento normativo, pero siempre generadas desde 2 perspectivas: la defensa del derecho a la salud de las personas allí afiliadas y la protección de los recursos públicos que esas entidades administran. Y enfatizo la condición de públicos, porque, senadora Hurtado, los recursos que operan las administradoras de recursos, tanto los del contributivo como del subsidiado, son públicos, independiente de la naturaleza privada que ellas tengan cuando fungen como administradoras. Por esa razón, nosotros tenemos 3 aspectos a considerar, que se relacionan justamente con las 2 líneas de actuación antes descritas. La primera, un componente técnico-científico, que son todas aquellas acciones, actividades que debe desarrollar una administradora de recursos para garantizar el derecho a la salud de los afiliados. La segunda, el componente administrativo-financiero, que, como su nombre lo indica, es el que permite conocer, monitorizar cuál es la condición financiera real de esa entidad. Y el tercer componente es el componente jurídico. Y dentro de lo que es el derecho a la salud, que se revisa en el componente técnico-científico, cuando hemos tomado las decisiones precitadas, a las que he hecho referencia, de Confahuila, de Convida y de Confaguajira, se evidenció, senador Honorio Miguel, que las personas que estaban allí afiliadas solo estaban afiliadas, no protegidas ni aseguradas. Y las cifras de evaluación para tomar la decisión así lo comprobaron. No protección,
no prevención y no atención. Y es que los afiliados requieren protección cuando están sanos, para evitar que progresen a un evento de enfermedad. Pero cuando están enfermos es cuando más oportunamente requieren servicio. Y cuando no se garantiza la protección, como en el caso que hemos mencionado, donde no había ninguna posibilidad de decir que se estaba abordando el componente prevencional de eventos como diabetes, cáncer, definitivamente estas personas no estaban protegidas y ya venían sin servicios en el complemento cuando parecía el siniestro de la enfermedad. Entonces, primer elemento, no se garantiza el derecho a la salud. La responsabilidad del superintendente es hacerles valer ese derecho. El segundo componente, el administrativo financiero, medido a través de 3 indicadores que ya son de común conocimiento y que básicamente consisten en la monitorización del capital mínimo, el patrimonio adecuado y el régimen de inversiones. Es evidente que estas entidades incumplen con lo que se conocen como indicadores financieros de permanencia. Y cuando estos no se cumplen, no pueden permanecer. Y obviamente hay un tercer componente, que es el componente jurídico, que sumado a los otros 2, le permiten al superintendente, después de unos análisis con las diferentes delegadas de la entidad, tomar una decisión que debe conducir a 2 asuntos principalmente: reivindicar el derecho a la salud de las personas así amenazadas y proteger los recursos públicos que están entregados a esos administradores que no se están invirtiendo en la salud de esas personas. Y por eso entonces se toman decisiones que están contempladas por la normatividad vigente. Nosotros no hemos generado ninguna nueva norma en nuestros cortos 3 meses que llevamos allí para generar aplicación de medidas de estas características en las administradoras de recursos que se han liquidado. Hemos utilizado el mismo arsenal normativo existente antes del 7 de agosto, el mismo arsenal normativo utilizado por los superintendentes que me precedieron. Es decir, he hecho uso de la norma contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. Y hay un componente que evidencia la dificultad que tienen estas personas allí afiliadas, que invitan definitivamente al superintendente a una actuación en el tiempo de la exigencia, que es el de la oportunidad frente a una circunstancia adversa para la salud y la vida de alguien. Y es lo que ustedes han visto hoy en los medios y que se ha registrado, como en el periodo de enero a octubre del presente año, la superintendencia superó el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que se han radicado delante de nuestra entidad por inconformidad e insatisfacción de quienes son sujetos de un teórico beneficio por tener el derecho de la atención en salud, pero que no se lleva a la práctica porque están precisamente bajo una condición de amenaza y de imposibilidad de acceder de manera efectiva a los servicios. Entonces yo invito de manera respetuosa a los honorables congresistas aquí presentes a que no confundamos el uso de las palabras, ni volvamos sinónimos palabras que no lo son. Todas estas personas que estaban en estas entidades estaban afiliadas, mas no de manera automática aseguradas o protegidas. Y ese tipo de circunstancia es una de las características de un sistema que en este momento tiene una condición común, y es la criticidad extrema.
¿Por qué? Comparativamente con el nivel de insatisfacción reportado en quejas, peticiones, reclamos y denuncias de este periodo analizado de enero a octubre del 2022 frente al 2021, ha aumentado el 26%. Pero hay algo más grave, senadora Piedad. De ese 1.043.000 manifestaciones de inconformidad, de peticiones, de quejas, de reclamos y de denuncias, eso que las siglas se convierte en PQRD, el 35%, senadora, corresponde a circunstancias de riesgo de vida. Es decir, ya no son ni P, ni Q, ni R, ni D. Son SB, súplicas de vida. Que si no actúa la superintendencia en la inmediatez, la persona muere estando afiliada, porque no estaba ni protegida ni asegurada. A ustedes dos les consta lo que pasó la semana anterior. Personas afiliadas, no protegidas, no aseguradas, con inminencia de muerte, si no intervenimos nosotros. No es anécdota, es hecho verificable y soportable. Ese tipo de circunstancia, que es de común ocurrencia, invita a una reflexión. Un sistema que debería garantizar la protección a las personas, hoy no cumple con esa expectativa. Y el rol de la superintendencia es ser solidario con el afectado, no cómplice del infractor, como venía ocurriendo. A nuestra llegada, a los pocos días, el fiscal general de la Nación informó los hechos de corrupción del sistema. Y uno de los frentes era la alianza perversa entre algunas administradoras de recursos y funcionarios de la superintendencia que eran fletados desde los administradores para favorecimiento de protección y anestesiamiento de los procesos de investigación. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Fiscalía General de la Nación. Y ese hecho de ser cómplices del infractor y no solidarios con el afectado, le restó credibilidad y confianza al ciudadano con respecto a su superintendencia. Por eso queremos cambiar eso. Y por eso queremos actuar. Por eso asumimos riesgos, como los que denunciamos el martes en la plenaria frente al tema del SOAT y los delitos que se cometen. Prueba de esa complicidad existente es que frente a los mayúsculos, grandiosísimos recursos del sector que se generan en el proceso de atención del SOAT, solamente hay multas pírricas, insignificantes en cuantía, que prácticamente uno concluye los bandidos presupuestan también el tipo de multa dentro de su escenario de corrupción. Súper, excúseme que lo tenga que interrumpir, pero lleva 20 minutos, entonces voy a necesitar que Voy a acelerar. nos acelere y nos concluya. Pero creo pertinente hacer este tipo de claridades porque la información la tienen ustedes y es sobre liquidación y la voy a abordar. Pero quiero ser claro con esto también. Cuando nosotros estamos hablando de lo que les voy a mostrar ahora, del tipo de actuaciones que se dieron históricamente en la superintendencia, frente a hechos que debieron ser atendidos con mayor oportunidad y con mayor rigidez para mandar un mensaje de que había estado,
no se hizo. Y hay un hecho que no me parece en las preguntas, pero lo voy a mencionar. Y la inquietud de la senadora Norma es por las liquidadas. Yo voy a hablar de 3 cifras. Ahora le contesto eso. Una, las que están operando. En este momento adeudan 16.6 billones de pesos. Nos vamos a las EPS en liquidación, 5.4 billones de pesos. EPS liquidadas. ¿Cuánto quedaron sin pagar? 27.4 billones de pesos. Entre en liquidación y liquidadas, 33 billones de pesos. Y como le dijo la ministra, solamente para lo que son las que están adeudando con operación corriente, activas, 16.6 billones de pesos. Entonces, vamos a irnos a la presentación para ser cumplidores del debate desde el escenario de las preguntas de obligatoria respuesta. La anterior, por favor. Me preguntan cuál es el marco normativo de las intervenciones forzosas administrativas para liquidar. Ahí está, muy definido, un marco general, la ley 100 del 93, y hay unos específicos posteriores que incluyen unos decretos y una ley en el 2015, la 1753. Pero quiero hacer claridad frente a esto. Nosotros hemos generado medidas complementarias a raíz de la colateralidad de daño que se genera con las EPS que se liquidan. Apreciada Nadia Georgette. No, ese es ingastable, perdurará. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una liquidación, senadora? Empiezan los damnificados a enumerarse. Empezamos, usuarios. Ya voy a decir cómo se mitiga cada uno de los actores afectados. Segundo, empleados de la EPS que se liquida. Tercero, red de prestadores públicos y privados que le prestaban servicio a la EPS en liquidación. Cuarto, proveedores. Pero también hay que incluir al propio Estado. En el empalme pudimos comprobar cómo por este concepto hay cerca de 4 billones que quedaron pendientes para devolverle a la ADRES por EPS en liquidación, y esa platica se perdió. Entonces, ¿qué hemos generado? Porque ahí dice qué ha hecho la superintendencia. Primero, generamos una circular a los pocos días de haber ingresado, donde llevamos a gastos administrativos los gastos generados inmediatamente cuando se decreta la liquidación, para garantizar el pago de atenciones en salud y remuneración laboral de quienes ahí están trabajando en esa EPS en liquidación. Y van hasta el día en que el componente de prestación de servicios se transfieren a otras EPS, y en el componente laboral hasta cuando el liquidador cesa la vinculación de estas personas, porque está en un proceso de reducción de recursos humanos, porque es un proceso liquidatorio. Me faltó algo que dijo aquí el doctor Honorio Miguel, el tema de los hospitales públicos. El patrimonio social de la población colombiana pobre y vulnerable son sus hospitales públicos, y usted lo sabe. Porque hace unos años, en orillas distintas, usted y yo trabajamos para rescatar ese tipo de condición de padecimiento. No podemos continuar con una política de extinción de los hospitales públicos, categorizándolos con riesgos financieros que nunca van a poder salir de ahí, con un sistema donde el hospital público atiende a la persona, factura, radica la cuenta y no se le paga. Súper, tiene 5 minutos más y usted me disculpa. No le pagan quienes tienen la obligación de garantizar
el pago por la atención de sus afiliados. Entonces, no podemos permitir que ese patrimonio social, sobre todo en aquellos municipios donde la única opción de oferta es la oferta pública. Y ya tenemos que ser coherentes con el tema del derecho fundamental y dejar de medir la posibilidad de supervivencia de un hospital en un municipio de estos por la rentabilidad financiera. Es la rentabilidad social. Entonces no podemos permitir que se extingan los hospitales públicos, antes hay que fortalecerlos. La pregunta no va encaminada a eso, la pregunta es cómo está la situación en cuanto a... Es la criticidad frente a la deuda, afecta tanto a privados como a públicos, principalmente por niveles de atención y grados de complejidad. Usted bien conoce que la mediana y alta complejidad está concentrada mayoritariamente en lo privado, en lo otro lo público. Por ejemplo, venimos de revisar hace 2 días en el Valle del Cauca, usted que le interesa esa zona, senadora Norma, hay una deuda de las administradoras de recursos en el Valle del Cauca de 2.1 billones de pesos con los prestadores. De esos, 1.5 se le debe a las privadas, 600.000 millones a los públicos. Y ese es el tipo de comportamiento, no solamente local, regional, sino nacional. Bien, nosotros, frente a la decisión de los liquidadores, ellos actúan de manera autónoma. Nosotros los designamos como agentes de justicia, pero ellos tienen unos roles y funciones de independencia. Pero además, no son magos. Ellos tratan de monetizar los activos para poder pagar pasivos. Pero cuando hay activos, se pagan. Pero cuando ni siquiera hay activos, no pagan. Entonces no es que la superintendencia no esté pagando. Eso es un proceso liquidatorio independiente. En resumen, para hacer uso de los últimos 3 minutos que me ha concedido la senadora, quiero decir lo siguiente, porque el tema, más que todo, se centraba con el tema liquidatorio. Nosotros estamos en un punto donde en este momento no estamos tomando la más apropiada de las decisiones frente a una liquidación de una EPS, sino la menos mala. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una carga de siniestralidad que estamos trasladando a las EPS receptoras y eso genera una afectación de tipo dominó. Una EPS que venía funcionando bien empieza a recibir una siniestralidad, requiere plataforma de prestación de servicios y empieza la dificultad financiera para poder garantizar eso. Pero además existe otra circunstancia, y es que si yo no tomo decisiones definidas en el ordenamiento jurídico que se contemplan, apreciado senador Josué Alirio, entonces quedo como omisivo ante mi vigilante disciplinario. Y el Ministerio Público me dice, tiene unas normas que aplicar y yo debo actuar. Pero siempre procuro mitigar el daño, garantizando transferencia adecuada de los usuarios hacia EPS receptoras en un trabajo combinado con la ministra de Salud. Generamos con ADRES algunas instancias de inmediata aplicación para garantizar flujo de recursos para la red que venía siendo contratada, la red que va a ser contratada y las EPS que asumen ese rol como receptoras. Pero también generamos desde ese tipo de arreglos unas exigencias mínimas, y es todo aquel proceso asistencial de tipo crónico, de tipo de alto costo o mediado por tutela, pasa inmediatamente a ser relacionado informativamente a la EPS receptora para que no es que no se rompa la continuidad porque no venía siendo atendido, sino para que se empiece a prestar el servicio de esos pacientes de manera prioritaria. Nosotros estamos prestos, dentro de este escenario, honorables congresistas, a seguir actuando, no con medidas que resultan populares para los afectados, sino que resultan de protección de vida para las personas, pero también de protección de los recursos públicos, para que los colombianos que han depositado la confianza y la plata en las administradoras de recursos no se sientan defraudados, sino que haya una buena ejecución
invirtiendo esos recursos en la protección y la atención de las personas. Como cierre, nosotros estamos prestos a continuar esta labor que no resulta fácil frente al escenario de criticidad nacional. La próxima decisión viene el 12 de diciembre. No estoy diciendo que voy a liquidar, pero hay una decisión frente a una EPS. Ustedes seguramente saben, porque algunos de ustedes como congresistas me han llamado, ¿qué va a pasar con Ecopsos? Sencillamente va a pasar lo que tiene que pasar. Consideramos las circunstancias, medimos la conveniencia de la decisión pertinente y tomamos las decisiones correspondientes.